Muy buenas tardes. Bienvenido a su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana le tratamos un tema de interés para todos ustedes. La Opinión de la UNE es un programa de la Unión Nacional de Empresarios, conducido por el ingeniero Héctor Cuevas y que les habla doctor Wilfredo Ubrí. Esta semana le tenemos dos invitados, al señor Pedro Moronta, que es presidente de la Asociación de Agentes de Aduana, y le tenemos a Aníbal Piña, un amigo que lo hemos tratado varias veces en el Comité de Facilitación de Comercio, y nos van a hablar de nuestros temas de hoy. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doctor, me siento bien. Buenas tardes, ingeniero Piña, y buenas tardes, ingeniero Moronta. Confiamos en que va a ser un programa muy exitoso el de esta tarde, muy importante, muy útil, porque ustedes son dos expertos. El señor Moronta va a hablar sobre los temas aduanales, es un especialista en la materia, y el señor Piña va a conversar con nosotros sobre el tema de logística, de transporte internacional, transporte marítimo de mercancías, que es un renglón sumamente importante en la cadena de comercialización. Vamos primero a darle la palabra al señor Moronta, que nos va a hablar sobre la aduana dominicana en este momento. Gracias, buenas tardes a los amigos televidentes que domingo tras domingo dan seguimiento a este ya acostumbrado espacio, La Opinión de la UNE. Gracias nuevamente al doctor Wilfredo Ubrí, el ingeniero Héctor Cueva, por hacernos extensiva nuestra invitación, y saludando a la vez al hermano y amigo Aníbal Piña. Pues bien, las aduanas se han ido transformando en los últimos años. Hemos sido portavoz de que se ha transformado vertiginosamente los procedimientos aduanales. Pero entendemos que hay procedimientos que todavía deben corregirse. Las leyes están ahí, los procedimientos están ahí, simple y llanamente voluntad de aplicación para beneficio no solamente del sector privado, sino también del sector oficial, que garantiza una mejor y efectiva recaudación. Ponemos como ejemplo que en los últimos tiempos uno de los factores que está afectando al comercio nacional ha sido la fiscalización de los valores en materia de aduana. Digo esto porque fue de muy sana intención que se distribuyera en el Departamento de Fiscalización a los puertos, porque así de esa forma descentraliza los procedimientos. Pero hay un factor, y lo reitero, es que lamentablemente cuando tomaron esa decisión, creo que no pensaron en el tiempo que tiene aduana de los 2 años para hacer reliquidaciones, para validar esos valores y de esa forma despacharles sus mercancías a los importadores, como los cita la ley 226, en 24 horas, que es la sana intención. Entonces, en ese sentido, entendemos que deben de sopesar esas medidas, porque se dan los casos de importaciones que al momento de ser paga, pasa por ese departamento para una revisión, y eso conlleva a un atraso de 24 y 48 horas para investigar los tipos de transacción que se hicieron en ese momento. Y hasta que eso no se realiza, no se despacha el contenedor, y el contenedor en el puerto aglutinando mora que van en detrimento de las liquidaciones de costos, y eso lo paga el pueblo dominicano. Entiendo que aduana, si agiliza los procedimientos de despacho, tiene una mejor recaudación y los importadores pueden pagarle con más tiempo sus impuestos. Eso significa que después que un
importador, sea comerciante, industrial, hace su declaración de aduana, la verificación, la liquidación y el pago de los impuestos, todavía no puede retirar la mercancía. No puede retirarla hasta que no le dan el último vistazo. Yo podría llamarle así, tiene otro nombre técnico. Y es darle salida, como digo, buscar la forma de agilizar el proceso de despacho. Pero hasta que ese departamento no analiza cuál fue la transacción que se utilizó en ese embarque, no despacha esa mercancía. Y lo que entiendo puede ser una traba, lamentablemente decirlo, pero es que va en detrimento de los despachos. Incluso choca con la misma ley general, la ley 226 de despacho en 24 horas. Yo creo que el amigo Fernando Fernández quizá lo sorprendieron con esta medida, y estoy seguro que a la hora que él haga un consenso con los técnicos que en realidad tienen conocimiento en la materia para que agilice ese procedimiento, va a tener una mejor aceptación y una mejor recaudación para el Estado, porque así el importador paga más rápido sus impuestos, y si hay alguna diferencia, la ley está ahí, puede cobrarle posteriormente. Ahí tiene departamento de inteligencia, fiscalización, todos esos departamentos que agilicen los procesos de despacho. Que no se vea como un obstáculo al comercio, sino lo que entiendo, una facilitación del comercio, que hacia ese horizonte que nosotros vamos. El tema de la corrección de los manifiestos afecta también en algo a ese procedimiento de desorganización. No lo afecta, se han tomado medidas en las últimas semanas de que esas penalidades había que pagarlas directamente en la oficina central. Ya el señor director dio instrucciones para que se hagan en las colecturías para agilizar esos procesos. Yo entiendo que el señor director tiene buenas intenciones de que se viabilicen y agilicen los despachos en ese sentido. Tenemos que darle seguimiento a esa nueva, diríamos, labor en la aduana de la fiscalización, porque, como dijo Moronta, un día de retraso de un contenedor en el muelle, eso incrementa el costo de la mercancía. Y realmente, si lo que se está buscando es facilidad, la facilitación aduanera, eso es parte, o sea, habría que hablar con la dirección a ver cómo eso podría hacerse más viable. Correcto, sí, porque vuelvo y repito, aduana tiene facultad para hacer reliquidaciones, y el sector empresarial de seguro, a la hora que le despachen su mercancía, inmediatamente, pues mañana en esa reliquidación dice, bueno, usted tiene una diferencia de un 20, un 30, un 50%, y se lo paga con gusto, justificado, porque va a aplicar lo que es el artículo 8 de valoración GATT, ¿no?, sobre las transacciones que se realicen en el momento de compra de las mercaderías. Bueno, esperamos que esa sea una medida transitoria, porque eso es contrario a toda la corriente internacional que hay en este momento, donde se prefiere la inspección post despacho, o sea, después que la mercancía se despacha, que se hace toda esa labor de fiscalización, de manera que esperamos que eso sea una decisión transitoria de la aduana y que en poco tiempo vuelvan al esquema anterior, donde se despachaba la mercancía y luego se verificaba. Ingeniero y Tony y Pedro, vamos a hacer una pequeña pausa con el permiso de ustedes y nuestros amigos televidentes. En el próximo segmento vamos a continuar hablando con nuestro amigo Piña.
Continuando con nuestro programa, el tema tratado por Pedro Moronta, el cual es muy importante porque todo el que desobedece le causa problemas, porque realmente en la aduana el tiempo es una prioridad. El tiempo es dinero. Y en los muelles, y aquí tenemos a nuestro amigo Aníbal Piña, sabe qué es lo que cuesta el almacenaje en el muelle de Jaina exactamente, y el ingeniero Héctor Cueva que ha pasado por eso, y uno lo que quiere es retirar su mercancía lo más rápido posible. Vamos a continuar con nuestro tema, donde nos va a hablar Aníbal Piña de la logística. Bueno, muchas gracias, ingeniero Héctor Cuevas, el doctor Wilfredo Ulcubrí y el hermano Pedro Moronta. Y buenos días al pueblo dominicano. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en este día. Y dándole continuidad a lo que hemos venido hablando aquí en el programa, quizás pudiera dar una pequeña sugerencia en lo que planteaba el hermano Moronta, y es que aduana pudiera enfocarse a lo que es la facilitación del comercio, que contempla de manera especial la implementación de una ventanilla única en el que se estarían simplificando todos los procesos, número uno. Y número dos, la implementación de un sistema de gestión, análisis de riesgo, en el que no estaríamos pagando todos justos por pecadores, sino que en función de tu historial, en función de tu transparencia, tú pudieras tener algún tipo de consideración, y combinando eso con la certificación de operador económico autorizado, que ya es operador autorizado, porque en BALIC se determinó que ya se le quita la palabra económico, sino un operador autorizado. Si combinamos eso con una serie de iniciativas de última generación en la que la tecnología tiene una preponderancia especial, yo creo que aduana estaría trabajando menos y siendo mucho más eficiente. Hasta la instalación de los GPS para la trazabilidad de los contenedores y la mercancía. Entonces, todo esto yo creo que debe ser puesto en la mesa de forma tal que podamos sacarle mejores resultados a lo que hacemos todos. No dejarle solamente la carga a las instituciones gubernamentales, sino también nosotros como sector privado. Y ahí entro de inmediato en lo que es el tema logístico que nos preocupa a nosotros, lo que estamos vinculados al transporte marítimo, al transporte terrestre, a los agentes de aduana, a los agentes consolidadores. Y es que de repente los empresarios dominicanos no tienen control de la contratación de su logística. Muchos se atreverían a llamarnos y decirnos de qué tú no quieres decir con eso. Simple. El exportador dominicano vende FOB. ¿Qué significa? Que en su fábrica el comprador internacional maneja toda la logística, desde recogerlo hasta llevarlo al almacén final. Entonces, obviamente, tú como productor local tienes tu carga en tu almacén, ya tú no sabes lo que va a pasar con esa carga. Excelente. Sin embargo, cuando va a comprar, el dominicano compra CIF. Significa eso, que a su almacén le va a llegar la carga que le está comprando en el mercado internacional. Por vía de consecuencia, tampoco controla la contratación de esa logística, de ese transporte marítimo y transporte terrestre, y todo el proceso de la multimodalidad logística que conlleva el trasladar una mercancía desde el origen hasta su destino y viceversa. Entonces, debe despertar el empresariado dominicano y debe darnos la oportunidad a nosotros, los que estamos involucrados en estos temas, de poder ayudarle. Yo recuerdo, en algún momento visité una empresa muy importante del país, una cadena de distribución bastante grande, no puedo mencionar el nombre. Y bueno, preocupados ellos por el tema de la demora y preocupados por los costos que estaba significando la logística, estando yo en una posición privada como empleado,
Pues le hice un pequeño análisis, le decía, mira, tu problema es que tú no tienes una persona aquí que sea un planificador logístico. Lamentablemente muchas empresas, casi siempre grandes, contratan a un joven que va para la universidad, necesita trabajar y bueno, él habla un poquito de inglés, por vía de consecuencia puede comunicarse con mi suplidor internacional. Sin embargo, eso no es tan simple, porque la variación en la contratación del transporte marítimo y de toda la logística puede variar, puede significar un porcentaje importante, a sabiendas de que la logística puede representar el 45% del costo del producto para colocarlo en el mercado internacional o para traerlo a nuestro país. Entonces, ¿cuál es el llamado? A que no vendan FOB ni compren CIF, que mantengan el control de la contratación de esa logística, de ese transporte marítimo, de ese transporte terrestre nacional e internacional, para que tengan mayor capacidad de negociación, porque al final están perdiendo mucho dinero, muchos recursos. Que se acerquen a los que tienen algún conocimiento de estos temas, que de seguro va a hacer negocio tanto para el empresario que compra y que vende, como también para el intermediario. Y ahí entro de manera especial en lo que es el transporte hacia el vecino país, Haití. Exclusivamente tú tienes ahí que el transporte, digo exclusivamente porque mayoritariamente, el transporte terrestre de la carga. Señores, ¿usted sabe lo que eso conlleva? Entaponamiento en frontera, los niveles de riesgo cuando entra al hermano país de Haití, los niveles de contaminación de la carga, porque hay unos niveles ahí que uno no sabe si el contenedor viene vacío, si retorna lleno, quién lo llenó, de qué lo llenó. Inseguridad. Además de que los dos países han incorporado unos controles aduaneros que en definitiva no agregan mucho al proceso. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Trasladar esa logística de transporte hacia el transporte marítimo, hacia el short sea shipping, que ha funcionado perfectamente en Europa y en otros países, es muchísimo más barato y muchísimo más seguro. Y en definitiva, no vamos a depender de que exista una huelga, ¿no?, en frontera, por los huevos, por cualquier razón que se entienda, ¿no? Y el desvío de mercancía. Bueno, has tocado un tema neurálgico, porque, por ejemplo, hemos llegado al extremo de prohibir los tránsitos terrestres hacia Haití cuando entran por puertos dominicanos, cuando eso debiera ser, oígase bien, un valor agregado a toda la economía de la República Dominicana. Por ejemplo, en Nicaragua llega la carga que tú vas a enviar para San Salvador, por ejemplo. Eso no es malo, que entre por Puerto Barrios. Eso no es malo, que entre por cualquier otro puerto. ¿Me entiendes? Para utilizar la logística del transporte terrestre para mandar la carga. Ahora bien, ¿por qué se toman una serie de medidas que no necesariamente convienen al comercio de la República Dominicana? Porque no estamos enfocados en la facilitación del comercio. Yo creo que si nosotros incentivamos el transporte marítimo con Haití, nosotros vamos a tener mayores beneficios. Señores, formalmente se ha medido la economía con Haití en unos 1.050 millones de dólares, el negocio formal de las exportaciones. Por vía de consecuencia se convierte en el segundo socio comercial más importante del país. Entonces, en la República Dominicana nosotros estamos cometiendo errores que simple y llanamente podemos corregir de inmediato. Eso sería aplicar un cabotaje. Es correcto. Bueno, se le puede llamar cabotaje por la cercanía. En el Caribe. Correcto. Existen propuestas, por ejemplo, de Mesoamérica, pero de repente lo que busca ese proyecto es que darle una respuesta a la preocupación que tiene Centroamérica y Panamá, en cierto modo, de ese transporte terrestre que es más costoso, más contaminante y más riesgoso, trasladarlo hacia las autopistas del mar. Pero los estudios de alguna manera han reflejado
que ese negocio es mucho más factible en el área Pacífico, no en el área Caribe. ¿Qué busca República Dominicana en eso? Bueno, vamos a colaborar, excelente, pero nuestro Mesoamérica está con Haití, en definitiva. Entonces, y nosotros no tenemos que tener una flota para eso, porque mucha gente repiten, bueno, el país si tuviera una flota tuviéramos flete mucho más barato, más asequible. No necesariamente es así, porque los costos de capitales para la adquisición de esas naves es bastante grande. Los costos fijos, los costos variables son muy importantes. Cuando hoy en día te están haciendo barcos triple amigable al medio ambiente, economía de escala y consumo no menos de un 30% menos de combustible. Tú dices, bueno, un barco que me maneja 18.000 teus me consume igual o menos que lo que me consume un barco de 2.000 teus. Que al final se beneficia el país. Obviamente con la ampliación del canal de Panamá vamos a tener barcos mucho más grandes entrando y el abaratamiento de los costos logísticos en materia de transporte marítimo. Por eso tú tienes unas líneas internacionales de las más importantes que ya están abriendo servicio para Puerto Rico, servicio para Miami, que eran mercados que estaban concentrados para las líneas regionales, pero te lo están abriendo también para todo Centroamérica. Están interesados en lo que está pasando en este pequeño mercado de grandes crecimientos. Entonces, todo esto va creando una revolución. ¿Y por qué el mercado dominicano no puede beneficiarse de eso que está pasando en el mundo? Pues hombre, porque no está controlando la contratación de su transporte marítimo. Y quiero ser reiterativo en eso, porque me imagino yo que muchos de los que nos están observando, mirando por la televisión, van a tirar números y se van a dar cuenta de que están perdiendo por ahí probablemente un 25% de la ganancia, probablemente. Y más aún, si pudieran tener la capacidad de crear clúster, alianzas con otras empresas que hacen exactamente lo mismo, entonces sentarse a negociar todos estos temas que en definitiva influyen grandemente en el costo-beneficio de lo que ellos están haciendo. Aníbal, ya te vamos a dar las gracias, se nos ha terminado el tiempo. Creo que las personas, las empresas que tienen que contratan transporte terrestre, van a tener que hablar contigo. No, y transporte marítimo, para eso existe la empresa AP Marine Cargo, valga el anuncio, ingeniero, pero el ingeniero me autorizó. AP Marine Cargo, que es transporte marítimo inteligente. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a eso, a la orientación y a la contratación del transporte marítimo en el mercado internacional, no importa en cuál parte del mundo. Yo imagino que tendré que traer un anuncio por acá. Vamos a usar los servicios. Eso es lo que vamos a hacer. Señores, se nos ha terminado el tiempo. Le damos las gracias por su atención y le invitamos la próxima semana a una entrega más de la opinión de la UNE.